Buenos días, hermanos. Creo que es un tiempo que todos estamos de alguna manera contentos, alegres, especialmente con las personas que nos visitan, los familiares que están con nosotros en estos días. Y nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos y puestos de pie leer del capítulo 14, Marcos capítulo 14, y permanecemos en pie para una oración del libro de los Salmos. Primero vamos a leer Marcos 14. El versículo 3 al versículo 9. Marcos 14, el versículo 3 al versículo 9. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de esta escritura. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos 14, 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y vamos a leer todos juntos del Salmo 25, los primeros 12 versículos, Salmo 25, en voz alta, manera de oración. Al final del versículo 12, digamos: en nombre de Cristo Jesús, amén, y digámoslo sinceramente de corazón. Hacemos esta oración por sus méritos en su nombre. Salmo 25, 1 a 12. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Y si tienen sus Biblias, vamos a buscar el pasaje que leímos de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, el versículo 3 al versículo 9. Siguiendo con nuestra serie de este libro de Marcos, ahora nos toca estudiar este pasaje. En este pasaje se nos relata qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo fue ungido con perfume en Betania. Ahora, yo no soy fotógrafo como la hermana Anabel, el hermano Malcón, pero entiendo que cuando queremos que alguien resalte en la foto, tenemos que enfocar su entorno y acomodar bien lo que está a su alrededor. Obvio, para que resalte la persona, el objeto que queremos ver más en la foto. Entonces, antes de ver las lecciones de este pasaje, hay que enfocar bien la escena en que sucedió. Vamos a notar dónde sucedió esto y también quiénes estaban alrededor de nuestro Señor. Quiénes estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero, ¿dónde sucedió esto?
Bueno, el versículo 3 nos dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Entonces, esto sucedió en el comedor o tal vez el patio de la casa de Simón en Betania. Betania era un pueblo muy cerca de Jerusalén, como de aquí a pueblitos, más o menos. En la historia bíblica, este pueblo es famoso porque ahí resucitó Lázaro. También porque la Semana Santa, la primera Semana Santa, nuestro Señor Jesucristo no se quedaba en Jerusalén. Después de predicar, enseñar en Jerusalén, Él volvía a Betania y pasaba la noche ahí en Betania, muy probablemente con Lázaro y sus hermanas. Y el pueblo también es muy famoso porque a lo último, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, fue allí, en Betania, donde estaba 40 días después de su resurrección, ascendió desde Betania. Y el comedor, las mujeres sabrán más de eso y se han de imaginar, el comedor de la casa de Simón ha de haber sido muy, pero muy grande. Pues esa noche cenaron cuando menos 17 personas, cuando menos. Bueno, vamos a ver quiénes estaban alrededor de nuestro Señor en ese día en Betania. Por supuesto estaba él y los 12 discípulos. Pero vean conmigo Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. ¿Quién más estaba con nuestro Señor Jesucristo ahí? Juan capítulo 12. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 y les voy a leer toda la historia aquí para que vean que es un pasaje paralelo. Juan capítulo 12, el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, ¿quién estaba con nuestro Señor Jesucristo en ese día en Betania? Estaban los 12 discípulos, estaba también, obviamente, Lázaro, a quien había resucitado unos días antes. Y aquí nos pudiéramos imaginar en esa cena, ¿verdad? Algunos de los discípulos, otras personas preguntándole a Lázaro: oye, Lázaro, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué viste? ¿Viste al cielo? ¿Viste los ángeles? Y Lázaro, bueno, le vamos a preguntar a Lázaro en el cielo qué pasó, ¿verdad? Exactamente, pero bueno, nos pudiéramos imaginar, no me acuerdo. La verdad, lo único que me acuerdo es que nuestro Señor Jesucristo me dijo: Lázaro, ven fuera, y yo salí, pero de lo que antes no me acuerdo. Bueno, eso es otra cosa. Estaba ahí Lázaro, estaba ahí María, y María fue quien ungió a nuestro Señor Jesucristo con perfume. Entonces, en nuestra historia sabemos eso. Fue María, la hermana de Lázaro. Ahora, en la Biblia hay varias Marías, hay como 7 Marías en la Biblia. Está la Virgen María, por supuesto, y hay otras 6. Pero esta María era la hermana de Lázaro, no la Virgen María, la hermana de Marta, esa que estuvo afanada, ¿verdad? En Lucas 10, que siempre estaba trabajando. Aquí una vez más la vemos sirviendo a la mesa. Por supuesto, en la casa de Simón, el leproso, él estaba allí. Obviamente había tenido lepra, pero como muchos creen, había sido sanado por el Señor, o para usar la palabra bíblica, había sido limpiado de su lepra. Y en agradecimiento, Simón había invitado al Señor a esa cena en su casa. Muy bien, ya enfocamos la escena, ya sabemos quién estaba ahí. Vamos a aprender algunas de sus lecciones. Bien, la primera lección es, si es para honrar al Señor, el creyente usa cualquier cosa sin importarle su valor. Si es para honrar al Señor, para servirle a Él, el creyente, el discípulo,
el cristiano usa cualquier cosa sin importarle su valor. Nos dice en el versículo 3 que vino una mujer, María, ya sabemos que era María, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y de verdad este perfume era muy especial. Era de nardo puro. Esos perfumes no se producían en Israel, se producían en la India. Se conseguía ese perfume en lo que ahora son las Himalayas. La semana pasada fui al Price Club, bueno, Costco dicen ustedes, los antiguos decimos Price Club, y me compré unos kiwis. Andaba buscando kiwis amarillos que me gustan mucho, pero ya no había otros kiwis rojos. Y luego que me doy la sorpresa que son de Italia. Y dice la caja, cómanse 28 días después de ser empacados. Quiere decir que esos kiwis estaban en Italia hace 28 días. Para nosotros eso no es nada, porque hay aviones, transportes, etc. Pero en ese tiempo, un perfume de la India era algo sobre extraordinario. Era nardo puro y nos dice que era caro, de mucho costo, más de 300 denarios. Era lo que ganaba una persona en ese tiempo en un año. En un año. Entonces era algo bastante especial y muy caro. Era tan caro que se ponía en una botella de alabastro, algo así que tenía, se veía así como mármol. Y estaba cerrado completamente y nada más se abría a la hora de usarlo. Y aquí nos dice que se quebró. Pero imagínense ustedes de esas ampolletas que a veces tiene uno que quebrar y sacar la inyección. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Así más o menos imagínense eso. Había tenido un buen fijador este perfume porque nos dicen Juan que el olor estaba, el aroma estaba por toda la casa. Entonces fue algo carísimo. Pero María no tuvo ningún problema en derramar ese perfume tan caro sobre nuestro Señor. El costo de ese perfume para ella no era nada en comparación con su apreciación por lo que el Señor había hecho por ella. El Señor había resucitado a su hermano unos días antes. Pero sobre todo, ella estaba muy agradecida porque Cristo la había librado de la carga de todos sus pecados. Ella entendió el canto del poeta bíblico que dijo: ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Él ha roto todas mis prisiones, me ha librado. Le ofreceré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. Cuando reconocemos quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no hay cosa tan cara que no podamos usarla para honrarlo a Él. Otro poeta escribió: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Claro que sí. Entonces, eso fue lo que llevó a María a ofrecer ese perfume tan caro. Amigo, hermano, hermana, ¿has llegado a ese punto en tu vida? ¿Has reconocido realmente quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros? Si llegas a ese punto en tu vida, no vas a tener un problema en sacrificar cualquier cosa por Él. Bien, segunda lección de nuestro pasaje. Si el creyente hace algo para el Señor, no es un desperdicio. Si el creyente, el discípulo, el cristiano, hace algo para el Señor, no es un desperdicio. Nos dice el versículo 4, Marcos 13:4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. No tan solamente fue Judas Iscariote el que pensó esto y murmuró esto, pero algunos de los discípulos nos dice aquí. Ahora, la palabra aquí, desperdicio, es muy fuerte. Literalmente se destruyó esto para nada. Se destruyó esto para nada. Es una ruina, es un desecho esto, porque es un desperdicio. Pero no era un desperdicio. Claro que no. Que no sabían quién era Jesús y lo que había hecho.
El Señor murió crucificado unos días después por nosotros. Él no exageró cuando dice en el versículo 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, ¿cómo sabía María que iba a ser sepultado en unos días? Algunos sugieren que nuestro Señor Jesucristo le había dicho esto cuando en Lucas 10 leímos, él había estado en su casa y ella se había quedado para aprender de él a sus pies, ¿se acuerdan? Marta, afanada, pero María estaba ahí a sus pies aprendiendo que tal vez nuestro Señor Jesucristo le explicó lo que iba a pasar en la Semana Santa. En Marcos 10 ya estudiamos esto en el versículo 32. Nuestro Señor Jesucristo varias veces predijo que él iba a morir. A lo mejor ella escuchó alguna de esas predicaciones. Pero vamos a suponer que María no lo hubiera sabido, que no pensó esto va a ser para su sepultura. De todas maneras, Dios sí sabía. Y en su providencia perfecta, Él sabía que los judíos acostumbraban sepultar los cuerpos ungiéndolos con muchos perfumes. Y Dios hizo que pasara esto en ese día en Betania. Y el punto es, el perfume no se desperdició para nada, ni una sola gota. Nada de lo que haces para el Señor es un desperdicio. La providencia de Dios se encarga de eso. De joven, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero me regalaron una biografía de un multimillonario norteamericano. Muy joven, él multimillonario porque su padre, riquísimo, de los riquísimos de verdad de antes, murió y falleció y a los 20 y tantos años ya era multimillonario. De nombre William Borden, Borden con B grande, Guillermo Borden. Él escuchó a Moody predicar y se impresionó tanto, se convirtió y él dijo, yo voy a ser misionero en China. Yo quiero ser misionero a los musulmanes en China. Para esto, él fue a Egipto para estudiar cómo ser misionero a los musulmanes antes de ir a China. Llegó a Egipto. Al poco tiempo, él falleció a los 25 años de edad de meningitis. Unos luego dijeron, qué desperdicio de vida. Joven, riquísimo, muy inteligente, de misionero a China, muere en Egipto a los 25 años. Antes de morir, él dijo, no lo lamento. No fue un desperdicio. Cuando menos a mí, cuando yo leí el libro, me impresionó mucho. Sirvió algo para mi vida espiritual. Una historia más conocida para ustedes, me imagino, que vieron la película Carros de Fuego. Algunos de ustedes, famosísima la película y la música. Se las recomiendo. Si no la han visto, yo obviamente no recomiendo películas, menos del púlpito, pero se la recomiendo esta película. Es sobre Eric Liddell, un héroe deportivo olímpico de Escocia. Participó en las Olimpiadas de 1924. No se les voy a contar la película, no les voy a decir qué pasó en las Olimpiadas. Muchos han visto la película y saben lo que pasó en las Olimpiadas en 1924, pero muchos no saben qué hizo él después de las Olimpiadas. ¿Qué hizo con su vida? Famosísimo, fácilmente pudiera haber ganado mucho dinero en Inglaterra. ¿Saben lo que hizo? Se fue de misionero a China. En China, los japoneses entraron en guerra con China. Los japoneses lo arrestaron y lo llevaron a un campo de concentración. Allí, él se quedó para ministrar. Él bien pudiera haber regresado a Inglaterra. De hecho, mandó a su familia, a su esposo, sus hijos, que se volvieran a Inglaterra. Él se quedó, fue arrestado en campo de concentración.
murió en el campo de concentración a los 43 años de edad de un tumor cerebral. Desperdicio de vida. La providencia de Dios se encargó de que su vida no fuera un desperdicio. Para nada. Ahí está la película, millones la vieron. Es un gran mensaje. Por su vida y muerte tan trágica, llegó a ser un gran héroe de la fe que muchos han querido imitar. Hermana, hermano, lo que hagas para Cristo nunca es en vano. Nunca es un desperdicio. Y esto lo puedes aplicar si te vas de misionero a China o en cualquier profesión que estés. Si lo haces para Cristo, no es un desperdicio. Eres una ama de casa, no es un desperdicio. Y la enseñanza aquí clave es que a lo último, como cristianos, hacemos todo para el Señor. Nada es un desperdicio. Ya sea que comamos o tomemos algo o hagamos cualquier cosa, lo hacemos para su gloria. Le das un vaso de agua a un niño al salir de la iglesia en esta mañana, lo haces para el Señor y no es en vano. Entonces la aplicación es la de el versículo final de 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tercera lección. El Señor, en su gran compasión y justicia, defiende a las mujeres. El Señor, en su gran compasión y justicia, defiende a las mujeres. Versículo 4, en Marcos 13. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquí los que escriben también pueden anotar el Salmo 68 y el versículo 5, donde nos dice que Dios es el defensor de las viudas, ayudante de los huérfanos. Ahora, el Señor supo lo que esos discípulos estaban pensando y la Biblia nos dice dentro de sí. Pero eso no fue obstáculo para el Señor. Él sabe lo que pensamos, Él sabe de nuestras intenciones, Él sabe, conoce nuestros corazones. Y obviamente escuchó también lo que murmuraron contra María. La palabra aquí, murmuraron, es bastante fuerte. Otras Biblias la traducen, la reprendieron, la regañaron fuertemente. El Señor había escuchado lo que estaban diciéndole. Pero, contrario a la costumbre del Medio Oriente, especialmente en esos días, el Señor la defendió. El Señor le ayudó en este caso. Y lo vemos, esto no es la única ocasión. Él tuvo mucha compasión de la viuda de Naín. Él reprendió a los discípulos que ahuyentaban a las madres trayendo a los bebés para ser bendecidos por él. Lo vemos aquí defendiendo a María. Para mí es muy, pero muy significativo que cuando resucitó el Señor, primero se apareció a una mujer. Para mí eso es muy significativo. El cristianismo bíblico siempre ha ayudado a darle más apreciación, más dignidad a las mujeres. Y un punto práctico aquí, especialmente hermanos, varones, hombres, es que tengamos mucho cuidado de murmurar contra las mujeres, especialmente contra nuestras esposas, contra nuestras hijas. No te atrevas a murmurar contra ellas, mucho menos en público. Claro que no. El Señor las defiende y les ayuda y sabe y conoce esto. Hace muchos años supe de un caso y me impresionó mucho porque yo conocí a la persona, yo conocí a esa pareja. Él era muy enojón y se encolarizó, bien enojón,
pero en esa ocasión se encolerizó bastante contra su mujer. Tanto que le dio un tipo de embolia. Y por un tiempo se paralizó. Ahí va al hospital, la llevaron al hospital, no podía ni hablar. No dudo que fue un castigo del Señor. El Señor sabe, cuenta esto. Cuarta lección. El Señor solo espera que hagamos lo que podamos. El Señor solo espera que hagamos lo que podamos. Versículo 8, la primera frase dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Y aquí apunten y vean 2 Corintios capítulo 8 y versículo 12. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 12. Esta es una lección muy consoladora. 2 Corintios 8, 12. El pasaje, estos capítulos 8 y 9 de Corintios, 2 Corintios hablan de la ofrenda y es otro contexto, pero se aplica aquí el principio y la lección. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo debemos de hacer según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. Y por cierto, aquí yo creo que este texto pudiera ser usado para esa idea de ofrendar por fe algo que no tenemos. Creo que debemos de ofrendar. Si lo tenemos, si no lo tenemos, pues no podemos ofrendarlo. Bueno, eso es otra cosa. La lección aquí, hermanos, el Señor solo espera que hagamos lo que podamos. Claro, como cristianos quisiéramos hacer más por el Señor. Como cristianos quisiéramos tener más tiempo, más dones, más talentos, más dinero, más fe para hacer más por el Señor. Pero el Señor sabe, el Señor bien sabe lo que podemos hacer o no. El Señor sabe de nuestras debilidades, o como dice el Salmo 103, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Claro, Él sabe eso. Entonces, hermana, hermano, joven, el Señor sabe que no puede sacarte puro 100. A lo mejor tu hermanita se saca puros 100 en la boleta, ¿verdad? Puros 100. Pero tú no. El Señor sabe eso. Y Él no te requiere que te saques puros 100. Tú haces lo que tú puedes, punto. Padres, el Señor sabe lo que has hecho por tus hijos. Él sabe que hay cosas que no puedes hacer por ellos y sabes que hay cosas que hiciste por ellos y Él sabe. Él sabe. Eso nos debe de calmar mucho. Que hacemos lo que podemos. Él sabe que trabajas lo que puedes. Hay algunos que dicen, quisiera hacer, pero el Señor sabe lo que puedes hacer. Y también aquí, hermanos, es un pecado enojarnos contra el Señor, porque muchas veces es contra el Señor. Enojarnos contra el Señor porque no tenemos ciertos dones, ciertos puestos, cierto dinero para hacer más. Decimos, quiero hacer más por Él, pero a lo último es pura soberbia y puro orgullo. ¿Por qué? Queremos hacer más, tener más, ser más famosos que fulanita o fulanito. Ese es un gran problema aquí. A lo último, mejor que en nuestra lápida se puede escribir, esta ha hecho lo que podía hacer. Este ha hecho lo que podía hacer. Y el Señor lo sabe. Y nos recompensa. Y esa es la última lección. El Señor recompensa las buenas obras de los cristianos. El Señor recompensa las buenas obras de los cristianos. Versículo 9. Marcos, capítulo 14 y versículo 9. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Pero María, por supuesto, ungió el cuerpo del Señor, su cabeza y hasta los pies, nos dice en Juan, con perfume, por amor, por gratitud.
y fue recompensada públicamente. Aquí los que apuntan pueden escribir Mateo 6:4. El Señor recompensa públicamente esto. Pero María, hubo algo especial aquí, porque a través de todos los siglos nosotros podemos leer esta historia. Fue recompensada de verdad, públicamente. Y en verdad os digo, dice otra versión, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Yo tengo mi teoría, y cuando estemos en el cielo la podemos comprobar, que cuando estemos en el cielo no nos vamos a tener que presentar. Es decir, no vamos a tener tarjetas de presentación, no vamos a tener unos stickers de unas calcamonías, Paco, Orozco ahí. Para mí, cuando estemos en el cielo nos vamos a reconocer sin decirnos los nombres. Esto lo baso, por ejemplo, en la transfiguración. Estaban ahí Elías y Moisés. ¿Cómo supo Pedro que era Elías y que supo que era Moisés? Bueno, cuando estemos en el cielo vamos a comprobar que yo tenía la razón. El caso es que ahí en el cielo vamos a ver a esta María. La vamos a reconocer. Y a lo mejor le vamos a decir, ¿sabes qué? Había un himno muy antiguo que cantábamos en la iglesia bíblica Monte Oreb que decía, escuchando cual María las palabras de su amor. Y le podemos decir, ¿sabes qué? De niño yo escuché tu historia. En la escuela dominical escuché lo que hiciste por el Señor al ungirlo, preparándolo para la sepultura. Siempre va a ser recordada por esto. Hizo lo que podía. Y por cierto, aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, está hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. No sabemos si lo sabía o no, a lo mejor. Pero el caso es que nuestro Señor Jesucristo sí lo sabía. Nuestro Señor Jesucristo sabía que en unos días Él sería muerto y sepultado. Ahora, no sé ustedes, pero ¿se imaginan poder decir esto? En unos días me van a sepultar. Para llegar al sepulcro, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por Getsemaní, tuvo que pasar por el Gólgota, y Él lo sabía. Esas palabras lo han de haber estremecido. Porque tenía que pasar por el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenía que pasar por los dolores de la muerte, como dicen ellos dos. Pero dice aquí, y lo dice sin duda alguna con mucha valentía. Y lo dice aquí sin duda alguna con mucho amor por nosotros. Y sin duda alguna sobre todo por obediencia a Padre. Porque Él sabía que tenía que pasar por ahí, por esa muerte y muerte de cruz, y a ese sepulcro, por obediencia a Dios Padre, por nuestra salvación. Sepultura aquí entonces nos lleva directamente al Evangelio. Y ese es el Evangelio que fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Esencialmente ese es el Evangelio de la Navidad, que Cristo vino al mundo para salvarnos. ¿Cómo vino a salvarnos? Muriendo por nosotros, viviendo por nosotros lo que nosotros no vivimos, obedeciendo al Padre a la perfección y luego muriendo por nuestros pecados, castigado por lo que nosotros merecíamos. Ese es el Evangelio. Y por cierto, es de notarse, vuelvan a Marcos 13 y versículo 10. Marcos capítulo 13 y versículo 10. Cristo dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y ahora repite esto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo. Esto es súper impresionante para los judíos, porque los judíos creían, los judíos, el pueblo de Dios, ellos van a ser salvos. Pero Cristo dice aquí, es para todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no tan solamente los nuestros de los judíos, sino por los de todo el mundo. Aquí nos incluimos nosotros mexicanos y los libaneses. Claro que sí. Si algún día alguien les pregunta, ¿has visto una profecía cumplirse? Tú personalmente. Les puedes decir, si yo el 21 de diciembre del 2025
escuché el Evangelio. Y se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo de Marcos 14:9. Los que todavía están dormidos, despierten a esto, ¿verdad? Se está cumpliendo la profecía de Marcos 14:9 en estos momentos. Y algo para pensar aquí, lo último, que tiene que ver el Evangelio con esta historia. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, ¿qué tiene que ver el Evangelio con esta historia? Bueno, ya vimos algo de esto realmente cuando estudiamos en Marcos 13:10, porque nuestro Señor Jesucristo sabía que el Evangelio iba a ser predicado. Nuestro Señor Jesucristo sabía que a lo último, lo más necesario en todo el mundo es que escucharan el Evangelio. Eso es lo más importante. Si se escuchaba el Evangelio, iban a escuchar que Él iba a ser sepultado. Si escuchaban el Evangelio, que iban a escuchar de estas buenas noticias de salvación. Y esta historia ilustra que cuando alguien cree eso, cuando alguien cree el Evangelio, y es salvo, entonces mostrará su gratitud. Nada va a ser tan caro por mostrarle su apreciación y gratitud. Simón el leproso invitó al Señor y a sus discípulos a su casa. Y nuestro Señor Jesucristo, obviamente estoy hablando con reverencia en mi imaginación, nuestro Señor Jesucristo le dijo, pero Simón, somos 12, ¿nos vas a invitar a todos a cenar? Simón le dijo que venga todo el pueblo. Como Mateo, como Zaqueo. Invitaron a todos los que pudieran para que vieran a nuestro Señor y escucharan el Evangelio. No importa lo que les costara. Cuando alguien cree el Evangelio y es salvo, muestra su gratitud, muestra su amor para el Señor. Simón el leproso aquí, María ungió con perfume al Señor. Como dice en Hebreos 12 al final, en agradecimiento por su gran salvación, el creyente sirve, vive para el Señor. A lo último, esta historia ilustra la gran verdad del Evangelio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oremos. Esta ha hecho lo que podía. Padre Santísimo, le pedimos que nos ayudes a hacer lo que podamos. Si no hemos hecho, ¿qué podemos hacer? Perdónanos, ayúdanos, danos el querer como el hacer por tu misericordia, para tu gloria. Gracias, Señor, por esta historia. Gracias, Señor, porque un día sanaste a Simón. Sánanos a nosotros, sálvanos por tu gracia. Te pedimos, Señor, para estos días de Navidad que apreciemos estas palabras del Evangelio. Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Los convirtió y los transformó de verdad. Danos esta esperanza para nosotros, para nuestros hijos. Te pedimos por los niños en la escuela dominical que aprendan estas verdades del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Amén.